De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer quedó muy escenificado en lo que era la reunión del Council of the Americas, que es una institución que funciona en Nueva York con Susan Segal, que junta gente con intereses económicos en Latinoamérica y en este caso armó una conferencia en Buenos Aires con la presencia de Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que es un embajador muy particular, es un embajador muy inquieto, no es un embajador de carrera, es un embajador que tiene una estrecha amistad con el presidente Joe Biden y eso le da como un cierto estilo bastante diferente por ahí lo que son los embajadores diplomáticos y de carrera. Y ayer hizo algo que hacen pocos embajadores o que no debiera ser un embajador que supuestamente respeta que el país en el que está destacado, en el que está acreditado, funcione de manera autónoma de aquello que tiene para decir un embajador. Pero bueno, ayer cuando fue al Council of the Americas estaba Sergio Massa. Sergio Massa da un discurso acerca de la situación económica, vuelve a refrendar la necesidad de ser prudentes con el déficit fiscal, habló de la quita de subsidios, etcétera. Y en ese contexto dice, bueno, y también nos tenemos que sentar a hablar con la oposición, dice Massa, sin tener vergüenza, sentarnos junto con la oposición en una misma mesa. Dice, porque yo les voy a contar algo que a mí me pasó. Entonces contó que cuando lo nombraron, se supo que iba a ser ministro de Economía, lo llama, dice, uno de los tantos líderes que tiene la oposición, y me deseó suerte, etcétera. A la mañana siguiente, dice, me vuelve a llamar esa misma persona y me pidió que si llegaba yo a contar quiénes me habían saludado, que por favor omitiera el saludo que había recibido de esa persona, porque le dijo, no, en la interna, es decir, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, no me conviene. Bueno, no dijo quién era Massa, pero está bastante claro que... Bueno, uno puede deducir que hablaba probablemente de Horacio Rodríguez Larreta, que es el que los más duros de Juntos por el Cambio siempre lo corren por ser demasiado moderado y además le habían reprochado específicamente últimamente su amistad que la tiene con Sergio Massa. Pero volviendo al embajador, quiero retomar la secuela. Habla Massa, dice que él cree que hay que hablar con la oposición, después aparece Larreta y dice efectivamente que él cree que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición, que no alcanza ya con Juntos por el Cambio por un lado y el Frente de Todos por el otro, que hay que llegar a un sector del peronismo. Él siempre dice, bueno, pero mi límite es el kirchnerismo. Entonces cuando le dicen, bueno, ¿y qué pasa con Massa? No, y esto lo dijo Gerardo Morales, que es otro de los amigos de Sergio Massa dentro de los integrantes de la oposición. Y entonces Morales dice, no, Massa ahora está con el kirchnerismo, nosotros con Massa no podemos acordar nada. Pero bueno, se sube Larreta y dice, tenemos que hacer un gobierno de coalición. Él tiene una idea de hacer un plan de estabilización, etcétera. Y finalmente en esta saga se sube y le toca hablar a Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos. Y Mark Stanley, ¿qué dijo? Dijo, los escucho hablar de una coalición, la tienen que hacer ya. Dice, no pueden perder 18 meses. Argentina necesita esto de manera urgente. Háganla ahora. Cosa que evidentemente no va a pasar, entre otras cuestiones porque la situación es muy rara en el gobierno. Ayer estaba Alberto Fernández reunido con una reunión de la CELAC, que es un organismo que reúne a países latinoamericanos y del Caribe, que no tiene ni mucho peso regional. Al mediodía había almorzado con expresidentes y parecía casi en funciones protocolares, mientras el que asume la centralidad total del poder, anuncios de medidas, todos los últimos anuncios de medidas, Alberto Fernández no hace más anuncios, todos los hizo Sergio Massa, y ayer el poder estaba ahí con la secretaria de Energía que salió a decir que ya está en completo desacuerdo de lo que fue la difusión de datos privados de gente que, como todo el mundo, porque no existe la posibilidad de no pagar con el subsidio, algunos famosos, muy especialmente elegidos, porque no era ninguno afín al gobierno, se difundió cuánto subsidio habían recibido, qué sé yo, Carlos Tevez, Araceli González, además algunos nombres absurdos, o Blaquier del ingenio Ledesma, etcétera. Dijo la secretaria, yo no estoy de acuerdo con eso, de la Secretaría de Energía no salieron esos datos, sin embargo tienen que haber salido del Estado porque solamente el Estado los tiene, o sea que alguien se los filtró a los medios que creyeron además que
era lícito difundirlo, cosa que también es discutible. El caso de Rial fue el que empezó, después siguieron C5N y Página 12. Pero bueno, en ese contexto es un poco el que marca la línea, ¿no? Un gobierno ahora alineado con Estados Unidos, está preparando su viaje a Estados Unidos Sergio Massa, diciendo frente a empresarios y al embajador de los Estados Unidos aquellas cosas que cree, que también sabe, además que están pidiendo. Ahora tiene que ir a renegociar probablemente con el Fondo Monetario Internacional algunas de las metas del acuerdo, sobre todo la meta que tiene que ver con la acumulación de reservas del Banco Central, que no va a cumplir. Ahora el Banco Central lleva varios días en los que dejó de vender reservas y empezó a ganar, pero gana muy poquito, tiene 140 millones que acumuló en los últimos días y ha perdido en una sola jornada mucho más que eso, viene de perder 2.000 millones de dólares. Supuestamente, según dice el gobierno, fundamentalmente por la necesidad de importar energía durante el invierno. Pero también a falta de los dólares del agro que no terminaron de liquidar, aunque hubo una liquidación récord en términos de los precios. Bueno, eso es lo que espera Massa, que ahora empiezan a aparecer más esos dólares y acercarse un poco más a la meta. Pero sabiendo que va a ir a renegociar con el Fondo Monetario, va a viajar en septiembre a Washington y es prácticamente un diseño de gobierno donde Cristina Kirchner, ¿qué le regala a Massa por ahora? Su silencio. Ayer contó Pablo Moyano, el secretario de Camioneros, que estuvo reunido con Cristina Kirchner y dijo, está muy preocupada por la inflación, dijo Pablo Moyano, presionando, y es alguna medida que se va a venir en los próximos días, por la idea de un bono o algún tipo de refuerzo de ingresos, sobre todo para los sectores informales, para tratar de que, no sé, digamos, de que mejore un poco el ingreso de los sectores informales en un contexto dificilísimo de inflación de lo que fue el mes de julio con 7,4 y lo que se viene para agosto, que no va a bajar del 6%.